La santidad debe de ser una consecuencia natural de que el Espíritu Santo tiene el control de mi vida, que he hecho en mí el lema de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que cada día haya más de Dios y menos de mí. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Ahora saben, para que haya más de Dios, tiene que haber menos de ti. Es imposible que pueda haber más de Dios si no hay menos de ti. La verdadera oración que debemos de hacer no es más de Dios, sino es menos de mí. Luego, naturalmente, nuestra vida se llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es atraído sobre corazones que caminan el camino del morir a sí mismos, de la negación de sí mismos, cuando perdemos el temor de Dios. Miren, me acuerdo al poquito tiempo de haber comenzado a ir a la iglesia, un día en la calle, habían pasado pocos meses, todavía no habíamos tenido una experiencia profunda, íbamos con 4 muchachos caminando y de repente lo vemos venir al pastor. El pastor venía y nosotros 4 íbamos por ahí, estábamos fumando. Vino el pastor, era como ver a la policía, a la Guardia Nacional, a la DEA. Inmediatamente el pastor se acercó y sacamos el cigarrillo y lo pusimos acá atrás. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿La familia? Bueno, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pasaron los años y fue tan cómico. Luego que entregamos nuestras vidas, comenzamos a servir al Señor. En una conversación el pastor nos dijo: ¿se acuerdan un día, muchachos, que yo les vi en la calle? Ah, sí, pastor, hace tanto tiempo. Ustedes estaban fumando, nos dijo el pastor. Nosotros nos miramos y dijimos: ¿cómo supo? Es que por arriba de la cabeza le salía el humo. Ahí aprendí que en realidad de nada sirve que alguien está detrás de nosotros. Los cambios no se van a producir porque el pastor te llame a la oficina, te exhorte, porque te vieron en un lugar. Quizás pueda producir su buen resultado. Los cambios verdaderos vienen de adentro, son profundos. Cuando perdemos el temor de Dios, estamos necesitando que Dios se despierte. Es como que comenzamos a enfriarnos, a acostumbrarnos. Nuestra vida espiritual comenzó a licuarse, nuestros valores, nuestros principios, nuestra firmeza. Me acuerdo que en una actividad de santidad vino alguien y me dijo: ¿sabe cuál es mi problema, pastor? Yo tengo el sí flojo. Y yo le dije: voy a agarrar un destornillador y te lo voy a ajustar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay momentos que comenzamos a relajarnos y lo que teníamos tan claro que estaba mal, ya no lo está tanto. Y comenzamos a enfriarnos lentamente. Cuando perdemos el temor de Dios, necesitamos imperiosamente que el Espíritu Santo se despierte en nuestras vidas. Me impactó muchísimo la historia de un hombre que fue un gran siervo de Dios. Un hombre usado por Dios, sanidades, milagros. En un momento él comenzó a decaer. Y yo sé que estamos en un auditorio maduro y lo puedo decir. Este hombre terminó tan pero tan mal que terminó apartado y terminó en la cárcel. Luego de un año de estar en prisión, alguien le fue a visitar. Cuando le fue a hablar, le habló de Jesús. Y este había sido un gran predicador, un gran hombre usado por Dios. El que lo fue a visitar no pudo resistir la pregunta. Le dijo: realmente yo quiero saber cómo fue, cómo pudiste haber caído tanto. ¿Y saben qué le dijo? Él le dijo: yo caí de esta manera porque dejé de temer a Dios. Perdí el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor es nuestra conciencia constante de que Él está a nuestro lado. Como el pastor Pedro nos explicaba ayer, no es un temor que nos atemoriza, no tiene que ver con el terror, es un amor
que cuando uno ama a alguien, busca de no ofenderle. Dice muchas veces, no quiero hacer nada porque le amo, tengo temor de ofenderle, porque es lo más importante que tengo en mi vida. Cuando empezamos a perder el temor de Dios, cuando nos damos cuenta que en el lugar donde estamos no brillamos, sino que nadie se da cuenta que Cristo vive en nosotros, necesitamos que Dios se despierte y se haga real en nuestra vida. Cuando comenzamos a conformarnos, cuando nos resignamos, cuando aceptamos ciertas realidades y sin darnos cuenta comenzamos a mimetizarnos con la situación que nos rodea. Necesitamos que Dios se despierte, no solamente cuando perdemos el temor, sino también cuando comenzamos a resignarnos en la vida. Sentirme que lentamente me voy resignando a aceptar las realidades que tengo alrededor de mi vida. Y saben que cuando esto pasa, se comienzan a generar doctrinas que justifican nuestra ausencia de poder y de milagros. Y comenzamos a caminar una vida que dista tanto de esta palabra maravillosa que nosotros tenemos. Recuerdo el año pasado, al volver a leer el libro de los Hechos, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y yo le dije, Señor, yo quiero caminar por ese camino. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se empieza a resignar. Y dice, muy bien, comenzamos a convivir. Y comenzamos a convivir con los problemas, con las enfermedades, con las miserias, con las derrotas, con los pecados, con los fracasos, con nuestra humanidad. Y nos terminamos convirtiendo sin darnos cuenta en simples religiosos, en personas más que el domingo venimos a la iglesia, pero que no hay poder, que hay ausencia de la manifestación de Dios. Nos hemos resignado. Cuando nos resignamos, cuando nos empezamos a resignar, necesitamos que Dios se despierte. Cuando comenzamos a aceptar la realidad que nos rodea. ¿Saben qué sentía en mi corazón en el día de ayer? Y se lo decía al pastor Sergio, que realmente qué gran desafío ustedes tienen, queridos hermanos. Están viviendo un punto tan clave de crisis, de violencia. Y yo decía, Señor, no permitas que los hermanos se resignen a la situación tan cruda que están viviendo. Un día el Espíritu Santo me habló. Estábamos almorzando en nuestra mesa, en nuestra casa, y de repente teníamos el noticiero. Y hoy en día el mundo globalizado nos permite ver todas las noticias y todo lo que pasa en el mundo. Y entonces uno ve un terremoto en China, la revelación en Egipto, muertes en Grecia, y uno empieza como a acostumbrarse, a resignarse, a aceptar como normal la maldad. Y queridos hermanos y amigos, yo quiero desafiarte a que no te resignes. No es normal cuando la maldad avanza. No es normal cuando la injusticia quiere prevalecer sobre lo que es justo. No es normal cuando la mentira quiere establecerse como un valor en nuestro medio. No es normal. No tenemos que acostumbrarnos lentamente. Cuando nos empezamos a resignar, necesitamos decirle, despiértate Dios, despiértate Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decirle ahí donde estás? Levanta tus manos y decirle, despiértate Dios. Despiértate sobre mi vida, despiértate sobre mi familia, despiértate sobre mi hogar, despiértate sobre mi ciudad, despiértate Señor, despiértate Señor. Aleluya. Que el ir escuchando noticia tras noticia y el escuchar que lo secuestraron a un primo, a un amigo, al vecino del vecino, que todo lo que comenzamos a vivir no nos haga que nos acostumbremos a la realidad, sino que reaccionemos. ¿Y de qué manera podemos reaccionar? Diciéndole al Dios que no está dormido, despiértate en nuestro medio, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, la luz prevalezca sobre las tinieblas, porque queridos hermanos, cuando la luz se despierta, las tinieblas irremisiblemente tienen que retroceder. Hay una batalla tremenda que se origina en el punto más oscuro de la noche. Es el momento donde la noche parecería que se va a quedar,
que nunca más va a retroceder. Es el momento donde la noche dice: aquí estoy, me he arraigado, no voy a moverme. Pero saben, allí en el horizonte está despuntando el alma. El alba despunta, es que el amanecer llega, el día está asomando e irremisiblemente las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Van a retroceder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando empezamos a resignarnos, cuando perdemos la pasión, cuando perdemos la pasión, también necesitamos que Dios se despierte. Es que en esencia nuestra vida en Cristo no es otra cosa que una devoción que nos consume. David Wilkerson dijo en cierta oportunidad: si no vas a vivir la vida encendido para Dios y consumirte para Él, mejor que te hagas a un lado. Es que no hay otra manera de vivir las cosas de Dios. La única manera es vivirlas bajo el fuego del altar, encendidos por el Espíritu Santo. Cuando perdemos la pasión, necesitamos que vuelva a Dios a despertarse, para tomar un carbón del altar y volver a poner fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, para volver a estar ardiendo. Por eso no en vano Juan el Bautista decía: el que viene detrás de mí, ese les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y saben, en esta mañana yo quiero ese fuego de Dios. Yo quiero ese fuego de Dios. Yo quiero ese fuego de Dios. Yo quiero ese fuego de Dios en esta mañana. Aleluya. Esa era la señal. El que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Perder la pasión por servirle, por testificar. ¿Cuánto hace que no testificas? ¿Cuánto hace que no hablas de Jesús? ¿Cuánto hace que no compartes esa llama? Porque hay algo dentro tuyo que te está quemando. Cuando perdemos la pasión, corremos el riesgo de convertirnos en mediocres. No sé acá en México, pero casi seguro debe de ser como en Argentina. Cuando uno dice que una persona es mediocre, es algo casi ofensivo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Puede ser? Si un trabajador, si alguien hizo un trabajo y dice su trabajo es mediocre, llega a ser ofensivo. Pero ¿saben qué es interesante? Porque la palabra mediocre viene de medio. Es alguien que decimos nosotros ni tan tan ni muy muy. Es alguien que todo lo hace, lo que hace se mide en lo que hace. Nunca llega a entregar lo mejor de sí. Es alguien que siempre está contando las cosas, cuenta la entrega, cuenta su tiempo, cuenta su dinero, cuenta su fuerza. Es alguien que todo lo mide, está escatimando, está pensando si le conviene o no le conviene. No fue el caso de aquella mujer que cuando se enteró que Jesús estaba en la casa, corrió rápidamente y buscó ese perfume de alabastro y entró donde estaba Jesús y lo rompió y lo derramó por completo. Ella no midió el costo, no midió el valor, no se detuvo a tratar de entregar de a poco lo que tenía. Tuvo una decisión terminante de decir: todo lo que tengo lo entrego en esta hora. Cuando perdemos la pasión, nos podemos convertir en personas mediocres. Es por eso que Apocalipsis dice: tengo contra ti, porque no eres ni caliente ni frío, sino tibio. El mediocre es una persona tibia. Es una persona que constantemente habla de los casi. Dice: casi voy a la convención, Pastor Sergio. Casi doy el diezmo. Casi voy a Israel con el proyecto Éxodo. Casi. Pero los casi nunca logran nada. Son los que viven de historias. Son los que dicen: ah, si lo hubiera hecho. ¿Saben, queridos amigos? Si yo puedo serles sinceros en esta mañana, ¿dónde se encuentra uno de los secretos de la vida? Es en siempre dar un poco más.